Hola, ¿qué tal? Vamos con otro programa de preguntas y respuestas. Algunos nos habéis dicho que preferís programas monográficos dedicados a un tema exclusivamente, pero bueno, lo que nos dice la experiencia es que aunque digamos los dos parece que os gustan, pero que en general preferís estos programas de preguntas y respuestas que parece que se os hacen más amenos. Bueno, vamos a continuar por ahora en esta línea, ¿no? Venga, vamos a ver. Bueno, ya sabéis, vamos con el comienzo habitual del programa. Por favor, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si os gusta el vídeo, darle a la tecla de like. Difundir lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que iremos comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas, precisamente, ¿no? Venga, vamos allá. A ver, Mario FGP dice: Trump, nos guste o no nos guste, es la única alternativa. El antídoto que detenga esta locura y su posterior, al menos, acercamiento a los BRICS, un gran cambio para bien. Bueno, es que esta es una, iba a decir la gran cuestión, evidentemente una de las grandes cuestiones de los próximos meses, ¿no? Si gana Trump las elecciones, si realmente va a responder a esas expectativas que apunta Mario. Racionalmente, pues hay que tener dudas al respecto, sobre todo viendo su trayectoria durante el primer mandato, pero ya hemos dicho que en general todo el mundo parece estar esperando que realmente va a hacer esto. Los que están a favor de él y los que están en contra de él. Y muy significativo hemos apuntado esos referentes del Partido Demócrata, como son la que fue candidata presidencial Tulsi Gabbard y Robert Kennedy, ¿no? Que se han desmarcado del Partido Demócrata y apoyando pues de forma muy directa y muy activa la candidatura de Trump. Son prácticamente los dos únicos referentes, digamos, antioligárquicos o que escapan de la influencia de Wall Street en el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento significativo porque estas personas tienen que tener información cercana, ¿no? No como los que tenemos información indirecta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, en principio, hay que pensar que las cosas irían en ese segundo mandato en la línea que apunta Mario, pero, pero bueno, ya mantener la duda también es prudente, ¿no? Claro, de hecho, hay una línea de cierto peso en el Partido Republicano que podría apuntarnos en una posible dirección de un segundo mandato de Trump, que no sería tampoco del todo positiva, ¿no? Una segunda dirección, es decir, según esa línea, pues para Estados Unidos, es decir, se plantea también desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, para Estados Unidos Rusia no es un enemigo y si lo es China. Digamos, por su dimensión, pues por su dimensión económica a nivel mundial, porque ya está al nivel, según cómo se mida, está al nivel de Estados Unidos en capacidad productiva o le ha superado ya hace tiempo, según cómo se mida, ¿no? Entonces, estos consideran que su rival es China y que para, digamos, neutralizar a China tienen que llevarse bien con Rusia. Claro, esto igual conseguiría evitar el estallido que está a punto de producirse con Rusia a muy corto plazo, pero desde luego no sería una buena solución. Nos situaría en un mundo en conflicto entre países emergentes y Occidente de una forma similar a la actual, quizás unos meses o unos años más tarde. Bien, vamos allá. A ver, Germán 5000. A ver. Rusia tiene que facilitar surtidos industriales de Iskander, S-300, Geran 2, FAB-500 a Níger, Mali, Burkina Faso, Irak, Siria, Yemen, Líbano. De momento, la industria bélica rusa es estatal o de empresas públicas. Menudo palo de eficiencia, ahorro y competitividad para neoliberales
Anglijuelas y sus vasallos. Bueno, salud, Palestina y BRICS Plus. Bueno, vamos por partes. Bueno, esta efectivamente es una de las opciones que tiene Rusia de respuesta ante todas estas provocaciones, ¿no? Es decir, armar sistemáticamente a, pues, a estos países o a estas fuerzas, ¿no? Bueno, pero también en esos casos hay que medir las consecuencias, ¿no? Pues una de ellas, pues bueno, un estallido en Oriente Medio que tampoco evitaría probablemente esa derivación hacia una guerra mundial que está buscando Wall Street, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa en Líbano, pero los acontecimientos se están precipitando muy rápidamente dentro de esa estrategia también de Israel de intentar romper el tablero, generar una escalada y arrastrar primero a Oriente Medio, luego a Estados Unidos y al final al mundo a una guerra mundial. Bueno, entonces también esos pasos hay que medirlos muy bien, ¿eh? Porque no se trata solo de responder, sino de prever las consecuencias de la respuesta, ¿eh? Bueno, y esto hasta ahora Rusia lo ha hecho de forma bastante fría y estratégica, ¿no? Bueno, luego apuntas a que la industria bélica rusa es estatal o de empresas públicas. Sí, mayoritariamente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, ¿no? Y efectivamente esto, en conjunto, la industria rusa y la china, la industria armamentística, pues están demostrando muchísimo más eficaz que la occidental y sobre todo que la norteamericana durante los últimos años, ¿no? Que están teniendo problemas de todo tipo, ¿no? Ya hemos comentado alguna vez lo que está sucediendo con ese famoso complejo militar industrial norteamericano, ¿no? Es decir, que las interrelaciones entre industria y política son tan grandes que esto ha ido deteriorando progresivamente la eficiencia industrial, desde la eficiencia industrial y la eficiencia militar de esos mecanismos, ¿no? Se hacen proyectos que no se deberían hacer, se hacen proyectos demasiado caros, se hacen proyectos que salen mal. Es decir, es un problema constante, ¿no? Y una decadencia progresiva de la industria armamentística norteamericana, ¿no? Hay distintos mecanismos dentro de esa interrelación, digamos los habituales en otros sectores de financiación de candidatos, de influencia, de lobby sobre el Congreso, sobre el Gobierno, sobre la Cámara de Representantes y sobre el Senado. Pero aquí hay un mecanismo especialmente importante de puertas giratorias que afecta pues, a altos cargos del ejército, ¿no? Que muchos de ellos, pues, cuando dejan el ejército, se colocan en puestos de alto nivel en estas industrias de armamento, con lo cual tienen el incentivo del ejército y de la administración norteamericana para aprobar proyectos propuestos por las industrias de armamento que no deberían aprobarse o que podrían ser mucho más baratos de lo que son, pues es constante, ¿no? No, efectivamente, la industria armamentística rusa y china está funcionando muchísimo mejor que la industria armamentística occidental. Bien. J.F. Cheres. Vamos a ver. Europa debe de solidificarse como tal con Rusia y Ucrania incluidas en la misma. La paz y bienestar de Europa estará basada en la desocupación por parte de Estados Unidos de todas las bases militares existentes, reforzando de esta forma la soberanía del extenso territorio que junto a China y los propios Estados Unidos trabajaría por el bien y el desarrollo de los pueblos de la Tierra que están actualmente en la miseria. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto iría en la línea de esas propuestas que se plantearon sobre todo a principios de siglo, apoyadas por Rusia también y por algunos elementos dentro de la Unión Europea, en Alemania sobre todo, de esa propuesta de avanzar hacia una Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, es decir, que incluyera el este de Europa e incluyera también Rusia, ¿eh? Por tanto, desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Bien.
Sí, hay un elemento clave en esa propuesta, ¿no? Independientemente del potencial de conjunto en población, tecnología, recursos naturales, que permitiría a ese conjunto mantenerse como un agente o defenderse como un agente clave dentro de ese futuro mundo multipolar. Y estaba evidente también estaría el factor de asegurar de alguna forma el contexto de paz entre Rusia y Europa Occidental, ¿no? Que es, como estamos viendo, muy importante. Claro, esto en este momento pues es realmente complicado, pues por el enfrentamiento entre Rusia y esa Europa Occidental controlada por la OTAN, por Estados Unidos y por los intereses corporativos, ¿no? Pero bueno, todo esto puede cambiar, ya sabéis, a muy corto plazo, a partir de la victoria rusa en Ucrania, el avance de los países emergentes. Todo esto va a cambiar también a la propia Europa Occidental, y dentro de ese cambio pues no es descartable en absoluto que bueno, por supuesto va a haber una nueva configuración de Europa Occidental. Es muy posible que la actual Unión Europea desaparezca y que se cree una configuración distinta, y dentro de esa configuración pues una de las opciones podría ser perfectamente esa, ¿no? Una Europa desde Lisboa hasta Vladivostok. Bueno, y por supuesto, como dices tú, independiente de Estados Unidos. Evidentemente, esto sería una cuestión clave. La presencia de bases militares de Estados Unidos es en Europa es un absurdo histórico, pues bueno, que lamentablemente Europa ha aceptado indebidamente durante demasiado tiempo. Joaquín Selas. A ver, bajo mi punto de vista, el problema demográfico no se esconde, sino que no se considera un problema. Esta gente está hablando de las grandes corporaciones o los intereses corporativos. Esta gente tiene a su disposición el mundo entero, y para dirigir y pensar ya está su descendencia directa. Bueno, en el plan es evidente que la identidad y la patria son tan cacareadas, son siempre parcialmente contempladas, y coincide casualmente con rechazar a todos los que por una razón u otra se ponen al sistema frontalmente. Por ello, los menores que pueden ser manipulados se aceptan, mientras que a los adultos se les rechaza. No sé si interpreto muy bien el párrafo. No sé si interpreto bien. Parece que está hablando del problema demográfico, de la migración, pero no interpreto correctamente. Joaquín Selas, si quieres que comentemos algo sobre esto, pues igual redáctalo de otra forma, por favor. Gracias. A ver, José Delgado. Occidente ha pasado 15 años desde la gran crisis financiera sin inversión. Evidentemente, esto lo ha reconocido ahora ya el informe Draghi, y la capacidad de inversión es una referencia fundamental del dinamismo de una economía. Y esto lo estamos viendo desde hace décadas, como la inversión en Europa, en Occidente, va cayendo en una situación de casi estancamiento, ¿no? A ver, las industrias francesa, alemana y estadounidense no pueden competir con las chinas. Esto lo estamos viendo cada vez de forma más clara. No tiene nada que ver con la política china, tiene que ver con el hecho de que Occidente no ha invertido durante 15 años. Bueno, muy interesante el comentario, efectivamente, porque es lo que nosotros decimos constantemente, que a la hora de hacer frente a ese reto de que China nos está superando, la cuestión no es qué hacemos para debilitar a China, la cuestión es mirarnos hacia adentro y ver lo que estamos haciendo mal desde hace muchos años, que son muchas cosas, y en el ámbito económico en concreto. Bien, ahora, no se ha invertido, efectivamente, no se ha invertido, hay muchas cosas que se han hecho mal al respecto, pero vamos a ver lo que nos dice José Delgado. Dice, no se ha invertido porque al dar el Banco Central Europeo dinero a interés cero a las grandes empresas europeas y mantener la austeridad económica para el pueblo, las grandes empresas, pensando que la gente no podrían comprar sus productos, lo invertían en comprar acciones de sus empresas en vez de innovar, y de esta forma hacían subir su valor.
haciéndose más ricos. Bueno, sí, este es uno de los fenómenos que se ha producido en Occidente, ¿no? Es decir, una especie de, una forma de inversión financiera no productiva, ¿no? Pero que tiende a producirse cuando la inversión productiva no se obtiene suficiente rentabilidad, cuando los inversores creen que no obtienen suficiente rentabilidad. Yo creo que aquí hay otro factor también, el haber renunciado a la inversión pública. Es decir, un sector público empresarial que fue muy importante desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, lo destruimos a partir de los años 80. Dando por supuesto que, bueno, desde el punto de vista de la ciencia económica, digamos, que la inversión privada iba a ser suficiente, era lo que había que potenciar. Bueno, y la inversión privada no ha funcionado, o ha funcionado cada vez peor. Y sin embargo vemos cómo los países emergentes están haciéndose con una cuota creciente en sectores estratégicos clave y muchas veces a través de empresas públicas. Bueno, necesitamos, como siempre decimos, un cambio en la clase política que por lo menos sea capaz de empezar a analizar las cosas con objetividad y que no esté tan fanatizada ideológicamente como nuestros políticos, porque la empresa pública no funciona y la empresa privada es lo único que es admisible, ¿no? Hay otros factores, evidentemente, la carga del sobreendeudamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno. A ver, IXA 4955. Sí, creo que está hablando de ese vídeo que hicimos criticando de alguna forma cómo estos grupos de Europa Occidental fundamentalmente, que se llaman a sí mismos de izquierda, llevan muchos años, pero bueno, esto es especialmente escandaloso últimamente, pues digamos que de boquilla apoyando a digamos países en entornos lejanos o a grupos humanos en entornos lejanos como Palestina, Venezuela, Cuba, que no les compromete a nada, pero olvidándose de los retos cercanos. Y ahora mismo, en teoría, intentando convencer a su gente de que son progresistas porque apoyan a Palestina, pero a la vez aliándose estratégicamente con los enemigos de Palestina. Es decir, el futuro de Palestina e Israel está relacionado con el futuro del bloque atlantista, liderado por Estados Unidos, o si queréis, de los intereses corporativos que controlan Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, el bloque emergente. Y entonces, si en esa dialéctica estos grupos se posicionan, de hecho, por activa o por pasiva, pero se posicionan a favor de Occidente y mientras dicen que son solidarios con Palestina, ¿no? Cuando el futuro de Palestina se está decidiendo en ese choque entre Occidente y los países emergentes, ¿no? Bien, entonces nos dice IXA, agradeceríamos algo más de concreción y que dieras nombres de partidos y pusieras ejemplos. Si no, queda muy abierto a lo que cada uno quiera entender. Bueno, pues no voy a dar nombres de partidos. No voy a dar nombres de partidos por la misma razón que hemos comentado muchas veces. Porque en el momento en que empiezas a poner nombres de partidos o de grupos políticos, se acabó la razón. Ya no se razona. Se empieza a pensar en términos de tribu. Yo a favor de los míos y en contra de los que no son míos. Y que quede abierto a lo que cada uno quiere entender, pues es mejor. ¿Qué tiene de malo? Que cada uno analice en función de unos determinados criterios, los intente aplicar a su caso y vea qué es lo que realmente está haciendo su respectivo grupo político. Es perfecto. Bien. Y luego dices, asimismo te agradeceríamos un vídeo sobre las relaciones políticas y económicas de las administraciones y empresas vascas con el Estado israelí. Bueno, vamos a ver, hay que tener mucha información muy concreta sobre eso. Bueno, ya lo voy a pensar si se puede hacer algo al respecto, ¿no? Pero sobre lo otro está claro. Ya lo que hemos dicho yo creo que es perfectamente claro para que el que quiera interprete sus conceptos y con respecto a su propia organización o a las organizaciones de su entorno, que interprete
¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se están posicionando en lo que es ahora la contradicción fundamental en la que se está decidiendo el futuro del mundo y también, evidentemente, el futuro de Palestina, que es ese enfrentamiento entre países emergentes y élite corporativa occidental? O no dicen nada, que es una forma de posicionarse. Si tú no dices nada y estás en un entorno occidental que va en una determinada línea, pues ya sabes lo que estás apoyando. Bien. Juan Antonio García. Las grandes corporaciones quieren gobiernos débiles. Lo que les interesa es la balcanización de los países. Bueno, que quieren gobiernos débiles está claro. Esto está dicho de forma repetida por ejemplo, por los grandes autores del neoliberalismo, diciendo que lo que quieren es debilitar la actuación de los gobiernos frente a las grandes corporaciones. Ellos quieren gobiernos débiles y dijeron ya expresamente que para eso un instrumento fundamental son organizaciones internacionales que sean débiles frente a las corporaciones, pero que obliguen a los países que pertenecen a las mismas a debilitarse frente a las corporaciones, ¿no? Bueno, eso está perfectamente contrastado. Y la aplicación de esos criterios al caso de la Unión Europea también es muy evidente, ¿no? Bien. ¿Lo que les interesa es la balcanización de los países? Bueno, depende, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque ya hemos comentado más de una vez que una cosa es que utilicen, por ejemplo, pues reclamaciones regionales o territoriales para debilitar a los estados, a los países, ¿no? O a los estados, pero es más dudoso que les interese, digamos, el fraccionamiento, es decir, que les interese que esos territorios se hagan independientes, se constituyan como estados, porque a partir del momento en que se constituyen como estados, pues pueden tener un problema similar. Entonces, sí que intentan utilizarlos como en general con las minorías. Todos estos 30 años, ya hemos comentado, en el contexto del posmocapitalismo, hay una constante manipulación por parte de los intereses corporativos de las minorías con objetivos de manipulación, de control social, a veces con objetivos económicos, etcétera. A ver, Julia García. En mi opinión, un foro por la neutralidad ya no tiene sentido. Foro por la neutralidad. No sé a qué está respondiendo. No recuerdo que hayamos hablado de un foro por la neutralidad, ni que en algún comentario se haya mencionado. Foro por la neutralidad, no lo sé. Dices, quizá en los países bálticos y Suiza. Los demás debemos luchar de momento por la paz y activamente contra los belicistas. Hay que desenmascararlos, exponerlos y anularlos. Bueno, hay que mover a la población en general para defender los intereses de la población, los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y en este momento esto es especialmente importante en países como España, donde no se mueve prácticamente nada, mientras que en otros países de Occidente sí se están moviendo cosas, incluso los propios gobiernos, en los casos como Hungría o Eslovaquia. Hungría con un gobierno democristiano y Eslovaquia con un gobierno socialdemócrata. Bien, hay que mover a la gente. El tema es cómo, ¿no? Bueno, pues ahí ya hemos dicho que cada uno tiene que analizar primero en su organización si esa organización tiene posibilidad de hacer algo, aunque no haya hecho hasta ahora, si hay personas suficientes dentro con sensibilidad o abiertas para adaptarse a este nuevo contexto, y si no, pues hay que intentar crear nuevos grupos. También otras cosas que se están haciendo, pero para eso hace falta aunque sea pequeños grupos, ¿eh? Pues una sola persona en Internet puede hacer muchas cosas, pero hay que dar el salto fuera de Internet, pues simplemente agrupándote con 2, 3, 4 personas, y ya eso puede ser suficiente para empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues pequeñas convocatorias de concentraciones, por ejemplo, como se están haciendo, pues, o contra la OTAN, o a favor o en contra de la guerra, o etcétera, ¿no? O crear una asociación que se vaya expandiendo poco a poco como una mancha de aceite, ¿no? ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, está viendo, ya lo informaremos más detalladamente, ¿no? Se están presentando mociones
en ayuntamientos que yo sepa del País Vasco, pues proponiendo que los grupos políticos se posicionen en relación con el riesgo de guerra, ¿no? El riesgo de guerra, ¿no? Y el riesgo de guerra mundial o por lo menos de guerra abierta en Europa, ¿no? Este puede ser un tema también interesante que empiece por lo menos a mover estas cuestiones en ciertos ámbitos políticos locales, ¿no? Pero bueno, es empezar a mover la rueda, ¿no? Bien. Clara Muñoz. A ver, cuando dices que en España hay mucha gente que empieza a disentir del discurso dominante, ¿de dónde sale esa afirmación? ¿Dónde y cómo lo percibís? En mi entorno hay disidencias, sí, y en canales como el vuestro, que desde luego son cada día más también, pero más allá de YouTube cuesta mucho conectar. Me preocupa mucho este tema. Bien, sí, bueno, yo creo que tienes razón. Es decir, una cosa es la disidencia en Internet, que yo sí creo que hay, de hecho, mucha gente, más en unos países que en otros, pero bueno, ¿cómo podemos cuantificar esto? Pues que sea un 5%, ¿no?, de la población. Pero claro, una cosa es esa disidencia de Internet y luego es el salto de esa disidencia de Internet. Bueno, el 5% igual es poco, ¿eh? Yo creo que será más en este momento, por distintas razones. Hay gente que durante los últimos años o décadas se ha ido despegando, desconfía del sistema, y otra cosa es, ya digo, el salto desde Internet, vamos a decir, a la vida real o a la organización. Esto requiere una segunda fase, requiere que muchos miles de personas que han ido recogiendo información a través de Internet y que esto les ha permitido desmarcarse de ese control que tienen los medios de comunicación tradicionales sobre la opinión pública mayoritaria, pues que estos que empiecen a organizarse, ya lo hemos comentado, ¿no? A través de, bueno, interrelacionarse, crear organizaciones y organizaciones que vayan poco a poco creciendo, ¿no? En esas organizaciones pues hay que medir los esfuerzos con lo que se va consiguiendo, bueno, no ser demasiado ambiciosos y tener en cuenta, bueno, el riesgo de infiltración, eso también, y bueno, ser conscientes, yo creo que esto es importante, de que las cosas en cuanto a la movilización de la gente pueden cambiar de un día para otro. Es decir, si de pronto se empieza a percibir en los medios de comunicación que efectivamente, por ejemplo, hay un riesgo inmediato de guerra europea, pues igual la gente empieza, ya digo, de un día para otro a movilizarse, y donde igual a concentraciones de ese tipo iban decenas de personas, igual de un día para otro empiezan a ir cientos o miles, ¿no? Bien. Julia García. Ahora empiezo a entender el comentario anterior, ¿no? Dice, el señor Lota tiene ya una especie de foro llamado Por la Neutralidad. Es un foro de Internet, en YouTube, ¿no? Que es, tiene invitados de diferentes orígenes y puntos de vista, utilizan el inglés y la traducción simultánea da muchos problemas. Los hispanohablantes somos suficientes como para crear una fuerte plataforma sin problemas de traducción. Sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Dentro, pero ahí estamos hablando siempre dentro de ese ámbito de Internet, ¿eh? Que eso, por supuesto, hay que alimentarlo. Es muy importante porque es la base, ¿no? La base para que luego la gente se mueva, tiene que haber razones para que se mueva, y esas razones pues se las da la información. Entonces, Internet es muy importante para difundir la información. Nosotros vamos a hacer lo que podamos. Bueno, en 3 meses hemos pasado de 1000 a 11.000 suscriptores en YouTube. Tenemos también un boletín que llega a más de 100.000 personas, ¿no? Pero bueno, el YouTube yo creo que tiene una capacidad de crecimiento muy importante, también riesgos de censura, vamos a ver. Pero bueno, esos 11.000 vamos a intentar que siga este ritmo, a ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos pasado los 30 minutos, pues si os parece, lo dejamos aquí. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la tecla de suscripción si no estáis suscritos todavía, ya sabéis que es gratuito.
Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, darle al like si os ha gustado el vídeo. ¿Qué más? Pues así, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las iremos comentando o respondiendo en el canal a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. ¿Vale? Pues gracias por vuestra atención. Un saludo.